Bien, buenas tardes. Se escucha bien, ¿verdad? Pues muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Desde el Ayuntamiento pues queríamos dedicar un día dentro de nuestro programa de fiestas y de nuestra semana cultural que ya ha empezado, pues queríamos dedicar un día a nuestra iglesia, que como muchos sabréis, pues ha sido declarada recientemente bien de interés cultural por la Junta de Extremadura en la categoría de monumento. Es algo que como zarceños pues nos hace sentir muy orgullosos. Es algo que ya tocaba, que su expediente se inició en los años 80 y bueno, ya por fin pues podemos decir alto y claro que tenemos una de las iglesias más bonitas de la provincia de Cáceres y que a partir de ahora pues pasará a ser un monumento protegido. Juan Antonio Caro, y todo el mundo lo conoce, es un gran colaborador de este ayuntamiento desde siempre. Cuando siempre le hemos dado libertad a la hora de exponer sus charlas, sus conferencias y demás, pero en esta ocasión quisimos, se lo propusimos directamente, que la conferencia en este año fuese dedicada a la iglesia de San Andrés Apóstol. Por supuesto, él enseguida nos dijo que sí, que sin ningún problema y que encantado, ¿no? Fuera del ámbito laboral, desarrolla su faceta de investigador, especialmente sobre la historia local zarceña, fruto de la cual publicó en 1999 el libro Zarza la Mayor, una historia entre la leyenda y la realidad. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas como Alcántara, Estudios Extremeños o Vía Dalmacia. Uno de los temas más investigados es el pasado histórico militar zarceño, pues la villa, por su ubicación fronteriza, ha sido protagonista de muchos episodios bélicos. Con esta charla que vamos a dar hoy, seguramente habrá también algo de historia militar, puesto que nuestra iglesia pues también sufrió y padeció esos enfrentamientos con Portugal. Sin más, le doy la palabra a él. Muchas gracias por venir. Esperemos aprender mucho de lo que nos diga Juan Antonio hoy. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a Juanjo y al Ayuntamiento y por supuesto a todos vosotros por vuestra asistencia esta tarde aquí, en una tarde que bueno, no es muy fácil salir de casa. Esperemos que las temperaturas aquí sean más agradables dentro de lo que se puede. Pues nada, lo primero, expresar mis más sinceras felicitaciones a todos vosotros, a todos los zarceños y también a todos aquellos interesados en el arte y el patrimonio por la declaración de la Iglesia, como bien decía Juanjo hace un momento, como bien de interés cultural en la categoría de monumentos. Un título que, tal como podéis comprobar en la imagen adjunta que estáis viendo ahí enfrente, le ha sido conferido recientemente, en concreto el pasado día 3 de junio de 2025, cuando por decreto 50/2025 de la Consejería de Cultura, en resolución publicada en el DOE con fecha 9 de junio de la Consejería de Cultura extremeña, se establece que se declara bien de interés cultural la iglesia parroquial de San Andrés de Zarza la Mayor en Cáceres, con la categoría de monumento. Termina un largo proceso que comenzó 43 años atrás, cuando el 5 de agosto de un lejano año 1982, auspiciado por la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, se publicaba en el BOE, en el número 258, con fecha 27 de octubre, los primeros pasos para incoar expediente de declaración como bien de interés cultural en la categoría de monumento histórico-artístico a la parroquia zarceña en la cual hoy nos encontramos. Como les decía, el 27 de octubre, pues bueno, en el año 82 se empezaron a dar los primeros pasos para intentar declarar la iglesia como bien de interés cultural. Sin embargo, a pesar de la alegría y esperanzas desatadas en ese primer momento, fueron transcurriendo varios años e incluso décadas sin que se consiguiera avanzar en tan importante reconocimiento. Ya sabemos todos la gran complejidad que implica la burocracia administrativa, ralentizando los plazos
pero tampoco no es menos cierto que hubo una falta de compromiso con las autoridades pertinentes del momento al objeto de dar continuidad al proyecto. Afortunadamente, pese a estos olvidos y retrasos del tiempo, el destino quiso premiar la infinita paciencia que siempre hemos tenido los zarceños, fijándose de nuevo en nuestro patrimonio. De esta forma, el 21 de mayo del año pasado, de 2024, se retoma la cuestión, aunque ahora, debido a los cambios surgidos en la legislación, hubo que modificar el expediente original de aquel año de 1982 para adaptarlo a los nuevos requisitos legales. Es así que, de nuevo, los técnicos de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio de la Junta Extremeña volvieron a visitar la parroquia para proceder a elaborar una nueva memoria en la cual se recogían todas las características de la iglesia, tanto sus aspectos histórico-artísticos así como los sociales. Siguiendo el cauce legal establecido, el 19 de julio también del 2024 se incoa expediente de declaración, publicándose esta resolución en el DOE 31 de julio y posteriormente en el BOE 18 de septiembre. Y de esta forma llegamos a la fecha que os comentaba al principio, la del 3 de junio de 2025, que es cuando por fin, después de 43 años de larga espera, la parroquial de San Andrés recibe el ansiado título de Bien de Interés Cultural con categoría de monumento. Una declaración que, lógicamente, debido a su importancia, obtiene un rápido y enorme eco social, pues la noticia se difunde no solo por el boca a boca del vecindario, sino también a través de las redes sociales, por ejemplo en la página web del Ayuntamiento y también en notas de particulares, así como en diversos medios de comunicación, tanto comarcales y regionales. Por ejemplo, por citar uno de ellos, en el diario Extremadura, en su edición del miércoles 4 de junio, en su página 18, recoge un amplio reportaje de la noticia, que también, por supuesto, fue recogida y difundida mediante la televisión regional en el programa Conexión Extremadura, que posiblemente habréis visualizado más de uno de los que estamos aquí presentes. Fue la tarde del 3 de junio en una emisión en directo, en la que nos visitaron las cámaras de Teleextremadura para, como digo, elogiar la riqueza patrimonial de la iglesia zarceña. Quiero aquí hacer una breve mención a quien sirvió de guía en aquella tarde, a nuestro recién nombrado cronista oficial de Zarza Mayor, el compañero Emilio Arroyo Bermejo. Pues ya tenemos en nómina un nuevo elemento que enriquece todo lo que puede ofrecer nuestro pueblo, tanto a sus vecinos como a todos aquellos que quieran acercarse hasta Zarza la Mayor para conocer su acervo cultural. Y digo un nuevo elemento porque la iglesia parroquial no es el único edificio que llama la atención. Como veis ahí, hasta un total de 23 inmuebles repartidos por la geografía urbana gozan de este reconocimiento, o al menos están catalogados como lugares que reúnen condiciones histórico-artísticas relevantes según el inventario de la Junta de Extremadura del año 97. Por ello, son merecedores de protegerse, conservarse y, en el caso de valoración positiva, poder llegar a ser titulados como bienes de interés cultural. Este listado, como podéis ver en las imágenes, reúne desde el legendario castillo de Peñafiel, pasando por todas las ermitas, por supuesto la fuente de Conceja o Concejo, a solares de gran memoria como el Palacio de la Encomienda o también un grupo de viviendas particulares, todas ellas blasonadas, o sea, con escudos en la fachada. Y también espacios públicos como la Plaza Mayor, en la cual recoge nuestra iglesia, o sitios de tradición popular como el Coso de los Toros, que es la actual Plaza del Rollo, y el Horno Tejero, que se encuentra en las inmediaciones del castillo. Bueno, pues estáis viendo una fotografía de la iglesia y, como os decía, para proseguir con la narración, no cabe duda de que entre todos los monumentos que acabamos de citar y hemos visto en la diapositiva anterior, destaca, por supuesto, la iglesia parroquial, que lo demuestra no solo en su obra arquitectónica y artística, sino también, y de modo muy notable, a través de su verticalidad, sobresaliente, como podéis ver en la imagen, por encima de todo el caserío zarceño. Pues bien, cabría decir que en esa sana carrera competitiva por merecer el título de monumento, nuestra iglesia encontró un serio rival en la fuente del concejo. Quizás fuera por el tamaño muy diferente en proporción a la iglesia parroquial, el factor que contribuyó a agilizar los trámites, logrando que ser considerada la fuente conceja bien de interés cultural mucho más rápido que su coprotagonista, la iglesia. Solamente necesitó la fuente conceja 6 años desde que se le incoó expediente por resolución 22 de enero del año 82 hasta que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, con fecha 11 de diciembre del año 87, la declarase, como digo, bien de interés cultural en la categoría de monumento. Un hecho que, por supuesto, también, como cabía esperar, fue recogido por diversos medios de comunicación, como el diario Hoy, de un 3 de enero del año 88, o la revista Dotés, que incluye en su catálogo a la fuente conceja con denominación de Vic. Como suele decirse, pues no hay dos sin tres, así que para terminar de cumplir con la descripción de lugares emblemáticos declarados monumentos en Zarza la Mayor,
hemos de citar la ermita de San Juan, aunque aquí habría que hacer un matiz, ya que San Juan junto a la parroquial y la conceja forman lo que podríamos considerar, y ahora que nos encontramos aquí en la iglesia, nunca queda mejor esta frase, la Santísima Trinidad monumental zarceña. La foto de la iglesia en medio, acompañada a un lado de la fuente y al otro lado del apóstol sanjuanero, simboliza a la perfección la gran riqueza arquitectónica que atesora nuestra querida villa, fruto de una larga historia curtida a través de los siglos. Sin embargo, como decía, San Juan, a pesar de su importancia, no ha corrido la misma suerte que su hermana mayor, la iglesia, ni la del recipiente de aguas concejiles. A pesar de los intentos por ser declarada monumento, propuesta que se elevó a las autoridades por el mes de octubre del año 82, siguiendo las reglas de la Ley de Patrimonio Histórico Español, la ermita del Santo Patrón nunca logró ser admitida como tal, como monumento, pues según dictamen de los examinadores, no reunía los suficientes requisitos para condecorarla con denominación de monumento. Algo que entendemos, yo por lo menos personalmente pienso que es un error, pues San Juan sin duda alguna sí merece tal consideración de monumento, porque aunque no muestre toda la grandiosidad que tiene la iglesia, sí es cierto que recoge de la iglesia una gran similitud, porque no, si lo sabéis, el mismo arquitecto y albañil que construyó la iglesia fue el que construyó también San Juan. Así que esperemos que el futuro depare mejor destino a San Juan, porque así estará mejor valorada, contribuyendo también a su óptima conservación, pero también para que todos nosotros, los zarceños y todos los amantes del arte, continuemos ampliando nuestro gran legado histórico-artístico. Pues bien, ya no voy a contar más, me voy a centrar más en lo que nos hoy ha reunido aquí, la iglesia parroquial, así que tras estos primeros apuntes que nos ayudan a encuadrar y entender el porqué de hallarnos hoy aquí, vayamos pues al meollo de la cuestión, es decir, hablemos de la iglesia parroquial de San Andrés. ¿Ya? Pues bien, decía que hace unos minutos, como os contaba, que hace 43 años ha tardado en ser reconocida nuestra iglesia como bien de interés en categoría de monumento. Un largo periodo de tiempo, el cual a nosotros, aunque nos parezca una eternidad, realmente solo supone una gota de agua en la inmensidad del océano, porque ¿qué son 43 años dentro de la intensa historia de este edificio, que se remonta nada más y nada menos que a 800 años atrás, ¿vale? Porque sí, vieja es la historia de la iglesia de Zarza, tanta como la del propio pueblo que hoy conocemos, el de Zarza. De hecho, podría decirse que hoy somos lo que somos precisamente gracias a que desde el principio hubo un edificio como este que servía de iglesia. Un sitio donde acudían por aquellos pretéritos tiempos nuestros antepasados, los habitantes de una diminuta aldea llamada La Sarsa, para escenificar sus ritos religiosos. Hay que entender que nuestra parroquia no es más que un mero producto de la fe que profesaban aquellos nuestros antepasados. El colosal templo de San Andrés simboliza, como decía, el devenir de Zarza la Mayor, desde que era una simple reunión de majadas pastoriles hasta convertirse en la población en mayúscula del tiempo presente. Todo ese periplo histórico siempre ha confluido aquí, en el corazón del pueblo, en su plaza, y ya en ella, en la construcción que mejor la define, la iglesia. Su enorme mole respecto al caserío significa, más allá del valor arquitectónico, la riqueza que fue adquiriendo Zarza con el paso de tiempo. Riqueza en el número de habitantes, tan necesaria para avanzar, pero también riqueza económica, el otro motor fundamental para que la iglesia pudiera hacerse realidad, porque al fin y al cabo, sin dinero apenas se puede hacer nada, ¿no? La iglesia siempre fue el nexo de unión de todos los zarceños, tanto en los buenos como en los malos momentos, el punto hacia el cual todos los vecinos miraban, un lugar de inexcusable convivencia social, escenario de multitud de actos, bien religiosos o bien profanos. Desde el bautismo, para recibir a un nuevo miembro de la comunidad, pasando por el matrimonio, que abría las puertas a generaciones futuras, y terminando en los sepelios, donde se daba el último adiós. Pero, por supuesto, no podemos dejar atrás, a un lado, las fiestas, los mercados, la defensa ante el invasor y otro largo etcétera de momentos, todos ellos para el recuerdo colectivo. Todos, uno a uno, todos vividos aquí, bajo la sombra de nuestra iglesia parroquial. Esa variedad de acontecimientos, como os decía, fue moldeando el presente edificio, muestrario potente de lo que fuimos, hoy somos y lo que, en cierto modo, aspiramos a ser. Por eso es tan importante la parroquial zarceña, un monumento que hay que entender mucho más allá de esa categorización de arte monumental. Y dicho lo anterior, pues bien, toca hacernos una primera pregunta. ¿Cuál es la biografía de este edificio que tanta admiración despierta ante propios extraños? Pues veréis. Habría que viajar muy atrás en el tiempo para hallar su origen. Pero bueno, vayamos poco a poco, vayamos por partes. Es en el año 1251 cuando por vez primera se exista la existencia de una iglesia.
Pero veréis, no era la única que había por aquel entonces. En esas fechas, la primitiva parroquia zarceña competía con otras de igual rango e incluso más importantes que ella. En todos estos sitios, al lado de las pequeñas agrupaciones de chozos pastoriles, se construyeron lugares donde, sirviendo de capillas, los aldeanos que vivían en esas aldeas profesaban su fe. Tales lugares fueron el origen de las parroquias y iglesias que con el tiempo hemos conocido. Por supuesto que entre ellas podemos situar la nuestra, la de la Sarsa, aunque no podemos asegurar que desde aquel año entonces, desde un principio, estuviera dedicada al patrón San Andrés. Simplemente en esa fecha y a partir de entonces se la cita como la iglesia. Con el transcurrir del tiempo, las cosas fueron cambiando y al final de un tortuoso camino, repleto de acontecimientos históricos, la vieja aldea de la Sarsa prevaleció sobre el resto, agrupando a todos los vecinos del contorno. La aldea de Peñafiel fue el lugar que más resistió a caer, pero finalmente, en torno al año 1356, y recordad que hemos empezado en 1251, ya estamos en 1356, podemos decir que comenzaba, en verdad, la historia de la Zarza como pueblo como lo conocemos y también la de nuestra iglesia parroquial como epicentro religioso de toda la comarca. Todo esto es un síntoma de la importancia que poco a poco iba adquiriendo la iglesia como aglutinadora del caserío circundante, que poco a poco iba creciendo a su sombra protectora. Y ahora, como os he hablado de esta iglesia de 1356, la pregunta del millón: ¿y cómo era esa iglesia? Y teniendo en cuenta los datos que he podido recabar, creo que la iglesia, la primitiva iglesia, la primera iglesia de Zarza, pudo tener una forma parecida a la que veis en la imagen, ¿vale? No digo que fuera exactamente igual, pero seguramente muy parecida. ¿Esto por qué es difícil atinar cómo era realmente? Bueno, porque carecemos de documentación que nos oriente sobre el diseño real de la antigua parroquia. Pero no obstante, como os decía, teniendo en cuenta las fechas y los ejemplos que nos proporcionan las iglesias de otras comarcas en las cuales sí que se conserva documentación, todo ello edificado sobre un auténtico peñascal, pues el terreno zarceño, como ya sabéis, es muy propenso a estas formaciones graníticas. De hecho, aún hoy, sobre todo en la parte posterior de la iglesia, atrás en la cabecera, si salimos al exterior, lo vais a ver enseguida, coincidente con su capilla mayor, se observa muy bien la floración de canchales, que sirven de base a la obra parroquial. Por ello, habría que considerar la dificultad de trabajar sobre un terreno tan duro, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que considerar que eso también fue una suerte, porque si lo sabéis también, Zarza se asienta sobre un valle pantanoso. De hecho, por eso tenemos tantos pozos en todas las casas, porque es un pantano, ¿vale? Hay mucha agua subterránea. Pero gracias a que eligieron un terreno que estaba sobre roca, pues la iglesia tuvo unos cimientos bastante sólidos y a partir de ahí pudieron ir levantando un edificio cada vez más grande que pudiera resistir el paso de tiempo debido a esos cimientos. De modo, la iglesia fue creciendo y ampliándose y mejorando su obra. Se optó por ir dándole altura, como digo, y ganando espacio en el interior y también una mayor luminosidad. Las técnicas arquitectónicas facilitaron el trabajo y los materiales aportados, también aprovechando la cercanía de la abundancia de granito, pues siguieron aportando la solidez de la que os he comentado anteriormente. Nos situamos ya por los años centrales del siglo XVI, 1550 aproximadamente, cuando, envuelto en una corriente que afectaba a gran parte de Extremadura, se inició un programa de ampliación de la gran mayoría de parroquias, en parte debido al boom demográfico, todos los pueblos iban ganando en vecindad, y también en parte debido al dinero que iba llegando de América, ayudando a financiar tantas y costosas obras. Zarza fue uno de esos pueblos donde se hizo preciso renovar la iglesia, para estar acorde a las nuevas necesidades. Aquí una imagen que seguramente os va a llamar la atención. La iglesia se va ampliando y en proceso de construcción, ¿vale? Como veis, ya el tamaño es bastante considerable y va pareciéndose mucho a lo que hoy conocemos, ¿verdad? Por aquel entonces trabajaban en territorio alcantarino grandes alarices y maestros de obra. Por suerte, gran parte de esa nómina profesional desarrolló su labor aquí, en la construcción de la nueva iglesia zarceña. Al final consiguieron levantar una iglesia considerada de las mejores de todo el territorio alcantarino, un edificio digno de conocer y visitar. Zarza obtenía así el premio a su crecimiento en todos los sentidos. La nueva imponente iglesia representaba muy bien la pujanza de la villa en el engranaje urbano de la Alta Extremadura. Aprovechando aquel momento de euforia, se expuso la cuestión de cómo se iba a organizar el mantenimiento de un edificio tan soberbio, el dinero, que es lo que importa al final. Y no solamente de mantener el edificio, sino de todo lo que englobaba el edificio, ¿no? El problema del presupuesto. Y quién o quiénes eran los responsables de pagar, ¿vale? Durante el año 1556, coincidiendo con el periodo máximo de obras de la iglesia,
tuvo lugar la visita que hizo a Zarza la Mayor don Claudio Manrique, visitador general de la orden. Aquí veis en la imagen a don Claudio Manrique llegando a Zarza con la iglesia en obras atrás y siendo recibido por las autoridades del momento, tanto el cabildo municipal como el párroco. Tal como he dicho, sabemos que hasta esa fecha la encomienda, el comendador, a quien representaba don Claudio Manrique, era quien soportaba la mayor carga de presupuesto, entre otras cosas porque también percibía la mayor parte de sus rentas. Por lo tanto, si tú eras el que más te beneficiabas, también debía ser el que más cobrabas, o sea, el que más tenías que entregar, ¿no? Pero resultaba evidente que cada año los gastos, como decía, irían en ascenso, con lo cual los frailes alcantarinos, el comendador y el obispo cauriense empezaron a decir que ellos ya no pagaban todo, que aquello había que repartirlo por partes y que ellos no podían ser los únicos que pagasen tanto dinero. Así que don Claudio Manrique los reunió a todos en el cabildo del ayuntamiento, cada uno expuso sus razones y al final llegaron a un acuerdo. ¿Cómo fue el acuerdo? Esto se hizo el día 23 de febrero del año 1556, en el ayuntamiento. Se alcanzó ese acuerdo que pasó a llamarse la Concordia de la Iglesia. Las rentas que generaba la iglesia parroquial, en verdad, eran muy cuantiosas, tenían una procedencia muy diversa. Los clásicos impuestos por diezmo y primicias, lo que se cobraba por los derechos de bautismo, de matrimonio, de sepultura, pero sin duda la mayor parte del dinero que rentaba la iglesia procedía del arrendamiento de tierras de cultivo pastoreo. Había un montón. Seguramente nos van a sonar algunos nombres de estos. En Los Pinalitos, en Valdecañas, la Ribera de Eljas, en las tierras junto a una fuente llamada de Juan de Gata, en el Reventón, en la Piedra Caballera, en el Baldío de Salvaterra, en el Corral de García, en la Cuesta Bermeja, en los Ciruelos, los Molinos, en la Fuente de la Víbora, en el Rincón del Ejío, en la Granjuela, en Valdealcaldes o en Vallehurtado. Pero también tenía casas en el pueblo. Justamente en la plaza tenía 3 casas y otra casa más en la calle abajo. En total, como os decía, todo esto rentaba unas cantidades muy jugosas, de las que todos querían tener participación. Se entiende perfectamente el deseo de los zarceños en coger parte de ese botín. Pues como os digo, cuando estaban cerrando se estaban terminando los trabajos, cerrando la bóveda, fue cuando empezaron a tener los primeros problemas con el presupuesto de la iglesia. Las rentas ya no generaban las cantidades esperadas, bien fuera por malas cosechas, la falta de arrendadores que no aprovecharan los terrenos, o bien por una pésima gestión de los administradores de las cuentas. El caso es que el concejo zarceño comenzó a contraer deudas con la parroquia, a la cual ya no le abonaba toda la parte estipulada según la concordia del 23 de febrero. Y mientras tanto, el obispo y la encomienda, ellos seguían a lo suyo, seguían cobrando dinero y como ya la concordia les había concedido el privilegio de no pagar, pues ellos solamente se dedicaban a recoger, pero no daban nada. Entonces, el párroco, la iglesia, a falta de financiación, vio como sus tareas de mantenimiento se iban ralentizando y cada vez resultaba más complicado encontrar dinero para hacer cualquier reparo o comprar lo mínimamente necesario para el decoro y servicio del templo. La iglesia, que se acababa de inaugurar, a pesar de ser nueva, ya se iba pareciendo más a un edificio viejo que a uno nuevo. Estamos ya en el año 1631. Como veis en la imagen, se está construyendo una torre. Y en la imagen de al lado está la torre ya construida, ¿vale? Esa torre se terminó de construir en el año, como digo, 1631. Se diseñó una gran torre que habría de servir tanto de campanario como de almacén. Estaba adosada a un lateral junto a los pies de la fachada principal y fue construida por alarifes muy importantes, como Manuel Galavís. El invierno de 1640, a partir del 1 de diciembre de 1640, llegaron malas noticias desde Salvatierra y desde Portugal. Aquel reino, Portugal, que hasta ese momento había estado unido a Castilla, se independizó o que intentaba independizarse. Y entonces comenzó una guerra que se llamaba la Guerra de Restauração, que duró 28 años, desde 1640 a 1668, 28 años. Bueno, aquí veis una de las imágenes que demuestra los daños que sufrió no solamente Zarza, sino también la iglesia. Ahí veis que la están destruyendo durante un ataque los portugueses. Bueno, aquí seguramente ya habéis escuchado más de una vez la historia del campanario, la iglesia que la derrumbaron. Vamos a poner un poco de luz en todo eso porque hay un poco de leyenda. La leyenda queda muy bien para contarlo, pero los documentos históricos nos dicen otra cosa, ¿vale? Estaba claro que durante esa guerra, al igual que los zarceños se sentían muy orgullosos de su iglesia y de torre, como bastión de defensa, los portugueses pretendían echarla por tierra, pues la consideraban un serio obstáculo para conquistar Zarza.
Durante la primavera del año 1644 fue el primer ataque, el día 18 de mayo del año 1644. Bien, ese día los zarceños estaban en la plaza celebrando una fiesta. ¿Qué fiesta era? Pues que el día antes los portugueses habían atacado Zarza, pero los zarceños, con un poco de valentía, los consiguieron expulsar. Y entonces fue una victoria tan rotunda que estaban muy contentos y al día siguiente lo estaban celebrando. Estaban todos aquí en la plaza con el tamboril, la flauta, bailando al lado de la iglesia, diciendo que buenos somos, que hemos expulsado a los portugueses, cuando de repente vino alguien y dijo que vienen otra vez los portugueses. Y entonces todo el mundo dijo así, esta vez no nos pillan. A ver, todos los que no puedan luchar, mujeres, personas mayores, niños, incapacitados, todos al sótano de la torre, que es el edificio más seguro, y el resto a luchar con los portugueses. ¿Qué pasó? Que no venían los portugueses, fue una falsa alarma. Sin embargo, la población estaba totalmente nerviosa, cundió el pánico. La gente se metió, como digo, debajo de la torre que servía, estábamos en guerra, servía también de almacén de pólvora. Ahí había muchos barriles de pólvora, mosquetes, arcabuces, todo lo que se necesitaba para la guerra. Entre el nerviosismo que se destapó, no se sabe cómo, lo que puede ser. Sabemos que había 2 barriles con unas 25 arrobas de pólvora. Estalló una chispa y, bueno, ya os podéis imaginar lo que pasó en ese momento. La torre explotó, se vino abajo de cuajo y murieron sepultadas 300 personas, según los documentos, ¿vale? Hay por ahí documentos que tengo por ahí con los nombres de las personas, muchos niños, muchos ancianos, ¿vale? 300 personas. Hubo algunos que se libraron, pero bueno, aquello fue un caos. Pues bien, aquello supuso el primer golpe, pero claro, los zarceños no estaban muy envalentonados y no se amedrentaron por aquello. Así que de aquella negativa experiencia decidieron sacarlo en la mayor ventaja posible. Los zarceños, aunque la pérdida de la torre rebajó las defensas de Zarza, pues sabían que la iglesia todavía, y su imponente, bueno, la mole defensiva de la iglesia todavía seguía siendo un buen lugar para refugiarse. Así que alrededor del templo, todo alrededor, cavaron trincheras y levantaron una muralla, convirtieron a la iglesia en un castillo. Evidentemente aquello puso por un tiempo freno a los portugueses, pero tampoco significó un escudo real, porque vale, está muy bien que haya defensas como murallas, pero también se necesitan soldados. Si no hay soldados, de poco me sirven las murallas, y Zarza no había soldados. Así que cuando vinieron el día 11 de junio de 1665, un jueves por la mañana, en torno al mediodía, un montón de soldados de infantería portugueses y también de caballería, bueno, en total unos 3.500 hombres, tanto a pie como a caballo, se presentaron en el Galagaperal y en la Fuente Conceja y pusieron sitio al pueblo desde el jueves 11 de junio al martes 16 de junio. Bombardearon el pueblo día y noche y al final, sin posibilidad de recibir socorro ni tampoco tener más defensa, los zarceños tuvieron que salir fuera, irse. Y los portugueses que entraron, ¿qué hicieron? Pues una vez que se fueron los zarceños, entraron, ¿y cuál era su primer intento? Venir a la iglesia, colocaron una mina aquí, un polvorín aquí, otro allí, iglesia abajo. Y nos quedamos en la iglesia que habéis visto en la imagen, ¿vale? Se llevaron también todo el saqueo. Os voy a leer solamente un trocito de un documento de 1665 en la que nos cuenta el párroco algunas de las cosas que se llevaron. Desnudaron un Santo Cristo del Paso, que tenía una cruz a cuestas, y le rompieron los brazos para sacarle la túnica que vestía. Se llevaron la Virgen de Sequeros, la del Rosario, Santa Clara, San José y otros santos. Descabezaron la imagen de San Marcos. En un humilladero quemaron una caja de madera que servía para asistir a la luz del Santísimo, con que se alumbraba también a un Santo Cristo crucificado y también a la Virgen Nuestra Señora. También se llevaron 4 lámparas inmensas que daban luz a la parroquia. Y sobre todo, lo que más daño le hizo a los zarceños fue que se llevaran las 2 campanas. Bueno, pues a partir de marzo del año 1668, 3 años estuvo abandonada Zarza, después de que la derribaron, empezaron a venir los primeros zarceños para intentar recuperar y levantar el pueblo. Y por supuesto la iglesia fue una de las primeras cosas que quisieron levantar. Así que llamaron a 3 arquitectos, Diego Rosado, Manuel Vergara, que eran los 2 de Plasencia, y a uno de Alcántara, llamado Domingo Álvarez. Hicieron un presupuesto, el de los 50.000 ducados,
y le preguntaron a la gente mayor, oye, ¿cómo era la iglesia antes? Pues mira, era así, tal. Hicieron un diseño, como lo digo, lo más parecido a cómo era. Y de ese diseño salió esta iglesia. Se hizo la puja de las obras y otro alarife garrovillano, Alonso Hernández Acosta, por 38.000 ducados hizo esta iglesia. Esta iglesia que veis hoy, excepto la parte de la capilla bautismal, todo lo hizo este. Bueno, mientras se iba levantando poco a poco esta impresionante fábrica parroquial, iniciándose como era costumbre por la cabecera, los zarceños también se iban preocupando de adquirir muebles para luego irla decorando, ¿no? Y el patronazgo de ciertas personas resultó fundamental para ir cubriendo las carencias, porque claro, pues todo el dinero se dedicaba a la obra, pero luego para hacer los retablos y esto, pues no había dinero, así que se recurría a dinero de particulares para ir sufragando estas cosas. Don Melchor Portocarrero. Este señor, que veis ahí en la imagen sentado en una mesa, era el comendador de Zarza por el año 1690 aproximadamente. Está en Perú, en Lima, en esa imagen. Y le está entregando a un paje suyo que va a venir a Zarza, a Juan Gómez Bulé, que era un zarceño, le está entregando un cofre que veis que tiene objetos litúrgicos, una patena, un cáliz, cruces. Se lo está entregando para que embarque en el barco que se ve por la ventana, cruce todo el océano Atlántico, llegue hasta Sevilla y allí Juan Gómez Bulé, el zarceño, vaya a recoger ese cajón. El comendador tenía una iglesia allí en Lima y bueno, se ve que bien que le sobraban objetos de la parroquia o que compró algunos, y como sabía que aquí de Zarza se estaba construyendo la iglesia y no había dinero para surtirla de lo necesario, pues decidió enviarle todos estos objetos. Esto se llama el tesoro de platería, eran todos objetos de plata, ¿vale? Y llegaron a Zarza en el año 1699. De todo esto solamente queda este cáliz. Este cáliz, si lo podéis ver, bueno, tiene una inscripción que pone año 1699, iglesia de la Moncloa en Lima, en Perú, ¿vale? Es lo único que queda de todo ese cajón que mandó. Ya os iré contando qué pasó con todos esos objetos que se perdieron por el camino. Bueno, no se perdieron por el camino, se perdieron aquí. Lo más destacable en estas fechas, aquí veis al Cabildo Eclesiástico de San Pedro. Bueno, ahora os explico qué era esto. Lo más destacable por estas fechas es que se refundó la Hermandad de San Pedro, o lo que es lo mismo, el Cabildo Eclesial que habría de regir los destinos de la parroquia zarceña a partir de entonces. Se reunían todos los viernes de cada mes, primero de cada mes, en el coro, y allí cantaban, como veis, al son del órgano que teníamos en la iglesia, ¿vale? Bueno, decir que la cofradía de San Pedro y la iglesia tenía una casa en la Plaza del Rollo, que entonces se llamaba Coso de los Toros, porque ahí se celebraban los festejos taurinos, y la cofradía de San Pedro levantaba, cada vez que había toros, levantaba un tablado, y allí representaban teatro, los frailes del Cabildo, pero también dirigían, junto con el Cabildo Municipal, las corridas de toros, ¿vale? Y eso lo hacía el Cabildo de San Pedro. Bueno, estamos en el siglo XVIII y en un nuevo periodo de guerra. El 5 de mayo de 1705, otra guerra. Igual que había pasado 40 años atrás en la guerra de Portugal, pues un ejército portugués entró en Zarza y la asedió. Y esta vez no estuvo ni 2 ni 3 días. En una mañana llegó el general, el marqués de la Minas, que es el que veis montado a caballo, y dijo que había que abandonar el pueblo, tenían que abandonarlo. El párroco salió con el Santísimo Sacramento en procesión, como veis en la imagen, a solicitar permiso para que les concediese un poco de tiempo en que los vecinos pudieran recoger lo que pudieran y salirse, ¿no? Y entonces el marqués de la Mina, el señor a caballo, le dijo: media hora, lo que podéis coger es media hora y luego salir corriendo. Y bueno, y esa es la imagen que he intentado representar ahí, ese momento un poco agónico en que los zarceños en procesión estaban solicitando al marqués de la Mina que les diese un poquito de tiempo y a partir de ahí pues tener que salir corriendo, ¿vale? Pues nada, una vez que entraron, Zarza de nuevo fue destruida. No tuvo tanta repercusión como la vez anterior. Las casas, se quemaron todas las casas, pero es verdad que la iglesia se respetó bastante. Sufrió desperfectos, pero bueno, no le pusieron ninguna mina, ¿vale? Zarza estuvo despoblada hasta el año 1713. Es entonces cuando se le pasó a llamar Zarza la Quemada. Era un pueblo totalmente destruido, pero aún así la iglesia, como digo, dentro de esa destrucción, seguía prevaleciendo por encima de todas las casas del pueblo, ¿vale?
Claro, una vez que se recuperó, vino otra vez la gente, los vecinos, en 1713, pues otra vez de nuevo repite la historia. Hay que reconstruir la iglesia. Casi interesante, como veis, de esas obras que se empezaron a hacer, fue la capilla de bautismo. Aquí hay que quedar claro una cosa. En cuanto a la pila de bautismo, desde la reconstrucción del año 1681, esa capilla no estaba, ese edificio no existía. La capilla de bautismo, la pila de bautismo, estaba al final de la iglesia. Al lado, a uno de atrás de la puerta estaba la pila de bautismo que veis ahí dentro, estaba fuera. Esa parte de ahí no existía. Pero claro, el acto del bautismo es un acto litúrgico muy importante, no podía hacerse en un sitio tan indecente, había que buscarle un sitio más apropiado. Así que en el año 1749 se empezó a hablar de hacer una capilla de bautismo, pues como en condiciones, ¿no? Por entonces ya existía la Real Compañía de Fábricas y Comercio de Extremadura, la fábrica de seda. Y ellos fueron los que dieron el dinero para hacer la pila de bautismo, bueno, la capilla bautismal. Una cosa, los muñones que veis ahí, por fuera, son de la torre, pero no de la torre que desapareció con el polvorín, no. Como os he dicho, la torre que desapareció con el polvorín estaba un poquito más adelantada, estaba en línea con la fachada. Y como veis, esos muñones están un poquito más retraídos, ¿vale? Esos muñones se refieren a que cuando se hizo en la iglesia, se acabó el dinero y ya no hicieron la torre y dejaron los muñones del arranque. O sea, hay que olvidar esa historia de que cuando venimos y enseñamos a los visitantes, al turismo, esos son los muñones de cuando cayó la torre. Sí, ahí hubo una torre y se cayó, pero eso no es lo que quedó de esa torre, ¿vale? Eso es que se quedó la obra sin hacer. Querían hacer una torre nueva, pero no se hizo. Por eso, aprovechando los bajos de la torre, se hizo la pila bautismal. ¿De acuerdo? Como veis, aquí no tenemos altar mayor. ¿Qué pasó con ese altar mayor? Bueno, todos habéis conocido, no sé, seguramente muchos de los que estáis aquí presentes habéis conocido el altar mayor que se retiró por los años 60, 70. El altar del que voy a hablar ahora no es ese. Con ese altar también ha pasado como en la iglesia. Hubo dos. El que voy a hablar fue anterior a ese que habéis conocido todos. De ese luego hablaremos un poquitín más adelante, ¿vale? En el año 1797, los carpinteros Ramón Barres y Nicolás Cabeza, que eran de Alcántara, arreglaron por última vez ese retablo y les pagaron 200 reales. Este Nicolás Cabezas, es una curiosidad que os voy a citar ahora, era antepasado directo de Vidal Baz, el señor del comercio. Bueno, pues un antepasado suyo, su exabuelo, fue el carpintero que dio el último arreglo al retablo anterior al que todos habéis conocido, ¿vale? Pero no era el único retablo que había en la iglesia, por supuesto. Hubo hasta 14 retablos aparte del retablo mayor. Unos eran propiedad de la iglesia, pero la gran mayoría pertenecían a las cofradías y hermandades, las cuales se encargaban de mantenerlos bien cuidados. Ya cité con anterioridad la importancia de gestionar la administración de las cofradías, sobre todo por las jugosas rentas que producían. Ya se sabe que por mucha devoción que se tenga, al final siempre manda un dinero. Pues bien, por aquello del dinero, la facultad de nombrar mayordomo siempre estuvo en disputa entre el cura y el ayuntamiento. Cada parte alegaba tener derecho único de elección. Y no era un asunto cualquiera, porque existieron hasta un total de 28 hermandades o cofradías, cuyos mayordomos se elegían al final el último día de cada año, el día 31 de diciembre. Había muchas. Nuestra Señora del Rosario, del Carmen, la Purísima Concepción, las Vírgenes del Castillo, Remedios, Ánimas, Sequeros, Santa Clara, Santa Lucía, el Espíritu Santo, San Andrés, Santísimo Sacramento, San Antonio de Padua, en fin, podría repetir un montón de ellas. Las campanas, la importancia de las campanas hay que repetirla una y otra vez porque eran muy importantes. Fueron otra vez campo de batalla a lo largo del siglo XVIII, porque los párrocos siempre se quejaron de que era necesario acondicionar un campanario, porque aunque se dieron obras, pero no se hizo campanario. Arriba no estaban las campanas. ¿Sabéis dónde estaban las campanas? Aquí detrás. ¿Recordáis la tienda de la señora Mariana, la de los churros? Pues cuando eso era un solar, ahí estaba el campanario, donde estaban las campanas, claro. Era un entablado de piedra y sobre él se pusieron en los dos arcos donde se colocaron aquellas dos campanas que recompraron a los portugueses, ahí estuvieron expuestas. Luego también en el año 1720 se arregló el tejado. Antes el tejado al principio era, como todos los tejados, caía a 2 aguas y entre el tejado y la bóveda propiamente dicha había una especie de desván que se utilizaba precisamente como desván. Pero alguien pensó que aquello era demasiado peso para la bóveda y decidieron aplanarlo y dejarlo liso. ¿Qué ocurrió? Que al aplanarlo
entonces caía el agua y al no tener mucha vertiente se empezaba a estancar y empezaba a filtrarse el agua, y entonces se dieron cuenta que las humedades podían hacer mucho daño peor todavía, podían hacer caer las bóvedas. O sea que se decidió de nuevo en 1786 volver a recuperar el antiguo diseño del tejado, que era caída a dos aguas. El suelo, lo que nos llama la atención mucho, ¿no? Las sepulturas, pues como eran sepulturas, de tanto abrir y cerrarlas para enterrar, pues claro, se iban desnivelando, y aquello, pues caminar por la iglesia se iba convirtiendo en un peligro, porque te podías tropezar con cualquier lápida. Incluso ya no solamente era eso, sino que el olor a putrefacto que desprendían los cadáveres, pues aquello tenía que ser horroroso. Por eso siempre las iglesias estaban llenas de incienso, para purificar y limpiar el aire, si es que se podía limpiar algo, ¿vale? Bueno, hablando de sepulturas y hablando de tesoro de plata, estamos ya en el siglo XIX, Guerra de la Independencia, otra guerra más. Entre 1809 y 1811, por aquí pasaron muchos soldados franceses. Utilizaron las casas de los vecinos, el Palacio de la Encomienda, como cuartel, pero también vivieron aquí. Aquí también en la iglesia también les sirvió de cuartel. ¿Qué hicieron? Confesionarios, retablos, bancos, madera para hacer camastros y todo lo que necesitaba para leña. Hubo un aviso de que venían los franceses. ¿Qué hicieron los zarceños? Para que no nos roben, vamos a coger los sepulcros, levantamos los sepulcros y todo lo que tengamos de valor lo metemos en las tumbas, y ahí seguramente nadie va a enterarse de nada. Pues nada, todo al contrario. Los franceses ya se sabían los trucos, y en cuanto pisaron la iglesia, lo primero que hicieron levantaron las tumbas. ¿Y qué se encontraron? Con el tesoro de plata que había llegado de Perú. Pues ahí tenéis a un soldado francés levantando el cáliz de plata, que es lo único que ha quedado. Y al final lo único que se recuperó de eso que vino en 1690 de Perú es este cáliz de aquí. Que bueno, sería curioso que estuviese expuesto, en vez de, que no digo que no, que haya que cuidarlo, que es bien de verdad, pero sería curioso que ahora que tenemos la iglesia como declarada como monumento, pues sería también un aliciente que esto estuviera expuesto en algún sitio para que todo el mundo pudiera ver ese cáliz que tiene tanto valor histórico y artístico, ¿no? Voy a hablar de nuevo de las campanas, porque las campanas que tenemos hoy en día, por lo menos algunas, proceden del año 1884, cuando era cura Nemesio Mateo Sollero. Las hizo un señor de Montehermoso que se llama Gabriel Rivera, que está considerado uno de los mejores maestros campaneros de la época. Bueno, hablando de cementerio, sabéis que aparte de este cementerio de aquí que hubo aquí en el interior, también se enterraban la gente fuera, sobre todo aquellas personas que no tenían capacidad económica para comprarse una tumba aquí. Estas imágenes que veis aquí son unas lápidas que hay en este lado de la puerta. Aquí en esa puerta justo nos entramos en un contrafuerte, se ven muy mal, por la noche si podéis verla a contraluz, se lee bastante bien. Es una oración, ruégale a Dios por sus almas, es la primera frase, y todo eso está porque debajo están enterrados muchos antepasados nuestros, ¿no? Hace unos años, cuando se hizo el pavimento de la iglesia, aparecieron estos esqueletos, ¿vale?, de cuerpos humanos. Unos son más antiguos, pero vamos, ya os digo que están todos en torno a la cabecera. A los pies hay menos, pero sobre todo a partir de las alas y la cabecera era todo un cementerio. Normalmente aquí se enterraba el pueblo llano o gente importante. Bueno, la gente más importante se prefería enterrar en las ermitas. Deciros por curiosidad que la familia Alemán solía enterrarse en la capilla de San Juan y los Andes en San Bartolomé. Bueno, vamos a hablar ahora ya del retablo mayor del que habéis conocido todos. Seguramente lo recordáis muchos, ¿no? Bueno, pues este retablo, ¿cuándo se hizo? En el año 1895. Lo hizo un señor de Plasencia que se llamaba Telesforo Sevillano, y le pagaron por aquel entonces 12.500 reales. Este retablo, en los años 1967-68, con la reforma que se hizo siendo cura don Alfredo Ballesteros, pues se desapareció. Se conservan algunas partes en la capilla de bautismo y también hay algunas de esas imágenes. La de San Roque y San Antonio todavía se conservan allí, un poco deterioradas, pero todavía se conservan. Y el resto, pues hay algunos que se han repartido por las ermitas de San Juan y del Castillo. Aparte de las imágenes, también el mobiliario ha sufrido muchos cambios en la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, la mesa altar, que pesa 4.000 kilos, que fue necesario meterla hasta aquí con un camión grúa. Aquí veis una fotografía muy curiosa. Se puede ver un elemento que ha desaparecido hoy en día, que era la verja
que separaba el altar mayor de lo que era el resto de la iglesia, ¿vale? Y también podéis ver a un lateral uno de los retablos que estaba aquí justamente y que ha sido trasladado a la ermita de San Juan. Creo que ahí estaba la imagen de San Isidro. Y luego, por supuesto, todos los blancos de la rosca, ¿vale? Todos estos blancos, hoy lo podemos pintar de blanco, de la bóveda, pero antes era azul. ¿Por qué? Porque querían imitar el cielo, el color del cielo, ¿vale? Todo esto lo pintó de azul un señor, un francés que vivió aquí en el pueblo, se llamaba Juan Bautista Garriga, ¿vale? Que era de San Juan de Luz, estuvo aquí afincado mucho tiempo y tanto el ayuntamiento como la iglesia le contrató varias veces para pintar. Aquí en la iglesia repintó el retablo, que habéis visto ahora, la bóveda, también pintó la verja y... Bueno, y sin duda la obra más importante que habéis conocido todos, de las últimas obras de envergadura que se han hecho en la iglesia, es la de la subida, la torre de subida al campanario. Antiguamente la subida al campanario se hacía con una escalera de madera, de quita y pon. Estaba en el coro, tenía 10 metros de altura. Y a la altura de todo del techo abrieron un hueco, apoyaban la escalera en la pared, se subían hasta el hueco y del hueco ya accedían al tejado y del tejado accedían al campanario que os he dicho que se construyó antiguamente. Pero claro, aquello era un peligro, se podía caer en cualquier momento cualquier persona, ¿no? Así que Fernando Perianes Presumido, que era zarceño de nacimiento y aparejador de oficio, fue quien diseñó y dirigió los trabajos para construir la torre cilíndrica que habéis visto, que está afuera, para subir al campanario. Esto se hizo entre el año 50 y el año 52, siendo cura párroco don Silvino Matas. Valió 34.500 pesetas. De ese dinero, 20.000 lo dio el gobernador civil. 2.100 pesetas la dieron los dueños de la dehesa de Benavente, la familia Dueñas. 1.750 pesetas dio el ayuntamiento. 9 zarceños dieron a título personal 500 pesetas cada uno. Otros 24 zarceños dieron 200. 18 donaron 100. 9, 50 y 57 personas entregaron 25 pesetas cada una. Solamente contaros algunas cositas curiosas sobre fiestas, no solamente va a ser arquitectura, ¿no? Bueno, ya sabemos que aquí se celebran días grandes, como el Domingo de los Tiros. Por cierto, quería lanzar algunas hipótesis, porque sobre la fiesta del Domingo de los Tiros últimamente se están escuchando algunas cosas que, bueno, yo no le quito interés, porque cada uno son hipótesis que lanzan, pero todo lo que no esté documentado es mejor cogerlo entre comillas. Hay cosas que se venden muy bien, suenan muy bien, pero no dejan de ser leyendas. Cada uno puede pensar lo que quiera, ¿vale? Pero yo me fío más de lo que ponen los papeles que lo que cuenta por ahí el vulgo. De todas maneras, yo, diciendo esto, quiero aportar solamente algunos datos. No me hablan del Domingo de los Tiros, pero yo creo que todo apunta por ahí, ¿vale? A ver si esto puede servir para algún día, así podemos conseguir que por fin nos declaren fiesta de interés turístico. Porque los técnicos, una de las cosas que piden es que se basen en documentos reales, ¿vale? En documentos que hablen del Domingo de los Tiros, cuanto más antiguo mejor. Por eso es una de las cuestiones por las que nos niegan declarar la fiesta, porque no se prueba documentalmente. Sí, se cuentan historias de que si cazadores, que si no sé qué, pero son historias que se cuentan de boca a boca, no hay nada probado, ¿vale? Yo voy a ofreceros algunos datos que sí hablan de eso. Luego a ver si puede valer. Por ejemplo, nos están hablando del año 1619. Se habla de una procesión del Santo Cristo del Paso el día de Pascua de Resurrección. No le llaman el resucitado, dicen el Santo Cristo del Paso. Que luego con el tiempo pueda ser el resucitado, no lo sé. Pero bueno, nos puede valer, quizás nos pueda valer. También se habla de un Santísimo Jesús. De lo que sí se habla es de la Virgen del Castillo y de lo que se le paga de 15 y 40 reales por traerla y llevarla el domingo de Pascua de Resurrección, o sea, el Domingo de los Tiros, que no se le llama el Domingo de los Tiros, Domingo de Pascua de Resurrección, pero al fin y al cabo es ese día. Hay una cosa que se ha perdido y seguramente no sé si algunos habéis oído hablar de la fiesta del descendimiento, que era cuando se descolgaba a un Cristo crucificado de la cruz, bueno, algo así como la que está ahí, pero lo cogían tal cual. Yo creo que incluso podía tratarse de que está el queso en la urna, porque tiene los brazos articulados y permite hacer ese movimiento, ¿vale? Es una cosa una tradición que, por lo que sé, se dejó de realizar a finales del siglo XIX. No sé si hay alguien que ha conocido algo, algunas familias que están relacionadas con la iglesia, si conocen algo al respecto. Aquí la iglesia servía para las fiestas, para hacer actos litúrgicos, pero aquí también se recogían la gente que estaba huida de la justicia. En 1754, Martín Juan de Jorge, que era un mozo soltero, estaba encerrado en la cárcel, huyó de la cárcel y se metió en la iglesia. ¿Por qué?
porque estaba acusado por un alcalde, el alcalde de entonces, Manuel de Sande, de haber dejado embarazada a Catalina Méndez, prometiendo casarse con ella, pero lo cual no era cierto, porque este hombre, Martín Juanes, tenía otra promesa con otra moza anterior, con Isabel Gutiérrez Polán, con la que también había prometido casarse, pero por aquello del honor, pues claro, los padres de Catalina se sintieron mancillados y le denunciaron, por eso lo metieron en la cárcel, se logró escapar y se refugió a la iglesia. Aquí no le podían coger, tenían que pedir permiso al obispo para que le concediera permiso para sacarlo, pero el obispo, por lo que fuese, no hacía caso al alcalde y no mandaban el permiso. Y entonces el alcalde se cansó y vino con los concejales, y un día de marzo del año 1754 entraron con las espadas, le hicieron heridas y lo sacaron a rastras. Se vertió sangre en la iglesia y aquello fue tomado como sacrilegio, pecado por el obispo. Y entonces hubo un pleito muy grande entre la iglesia y el ayuntamiento. Pues nada, dejadme solo un momento para permitirme insistir una vez más. Todas estas pinceladas de arte, historia, fe y tradición que os he contado no son en vano. Acordaos que este edificio está entre nosotros desde al menos, como decía al principio, el año 1251. 775 años viéndonos nacer, crecer, vivir y morir. Disfrutar y llorar, piedra a piedra, paso a paso, emoción tras emoción. Todo va sumando. Como sin duda suma este glorioso día 3 de junio del presente año 2025, cuando nuestra iglesia parroquial, la iglesia de San Andrés, tras merecida singladura, por fin alcanzó su premio a ser declarada monumento de interés. Lo que a ojos de todos, desde luego, siempre ha sido, lo es hoy en día y seguro que seguirá siéndolo por los largos tiempos venideros. Alegrémonos, pues, por tanto, de ello, démosla a conocer y, sobre todo, sigamos disfrutándola y cuidándola, para que las generaciones futuras puedan seguir presumiendo de tener un auténtico monumento, digno de visitar, demostrando así la enorme riqueza patrimonial que atesora nuestro pueblo. Muchas gracias.